Buenos días, hermanos. Me van a disculpar que ando un poco mal de la garganta, pero ya saben, está de moda eso de estar enfermo de la gripa, de cosas de la garganta, pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí. No estamos todos los que somos, pero sí somos todos los que estamos, así que gracias a Dios por eso. Bien, les invito a que vayan abriendo su Biblia, por favor, muchas gracias. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos como reflexión personal, y obviamente no tenemos que contestarle a nadie, es si realmente conocemos a nuestro Señor Jesucristo. La primera respuesta, a lo mejor así de pronto que podríamos dar y darnos a nosotros mismos sería sí, si lo conocemos, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra en cuanto a esto. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Gracias por nuestros hermanos de esta iglesia tuya, Agua Viva, aquí en Tonalá. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de ella, poder estar aquí con nuestros hermanos, conocerles, compartir con ellos el alimento espiritual, el alimento físico, todo lo que tú les das, Padre. Te ruego, como en cada ocasión, Señor, que no sea yo quien hable, sino que seas tú, Padre, enseñándonos tu palabra. Que yo solamente sea un instrumento para que tú traigas este día el mensaje a los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Todo esto te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Filipenses capítulo 3. Nos vamos a centrar en los versos del 7 al 10, pero quiero leer desde el versículo 1 para tener el contexto de qué es lo que está haciendo Pablo. Lo voy a leer, síganme con su vista. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí vienen todas las credenciales de Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahora sí del 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y por eso la pregunta, ¿realmente conocemos al Señor Jesucristo? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? Dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Parece que no, pero apenas estábamos celebrando el Año Nuevo, la Navidad y todo eso, y ya estamos casi en Semana Santa. El miércoles que viene ya es el famoso miércoles de ceniza, y empezamos a sufrir los carnívoros, ¿verdad? El miércoles, los viernes. Mi familia y yo tenemos como costumbre los viernes cuando llego de trabajar, pues irnos a cenar, y bueno, como casi todos creo yo, nos encantan los tacos. Y créanme que no me gustan los tacos de lechuga.
Es raro, digo, sí, cada vez hay más lugares, pero por lo menos a los que nos gustaba ir, estaba cerrado. O a veces se ponía a vender tacos de camarón y pues no es lo mismo. Pero el asunto con todo esto es que se convierte en una época de reflexión. Si se fijan, la mayoría de la gente, quiera o no, empieza a pensar, a veces a enterarse apenas, y se habla mucho acerca del paso de Jesús por esta tierra. Como sea, muchas películas, ya saben que La Pasión, todo lo que, las películas que se pasan de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, y casi todo mundo, ya sea por eso, por alguien que les platicó, o por la propia Biblia, los que leemos la Biblia, sabe quién es, sabe cómo fue concebido, sabe cómo fue que nació, qué hizo mientras estuvo aquí en la tierra, sabe con quién convivió y a lo mejor muchas otras cosas más acerca del Señor. Pero al final se quedan con la idea del niño Jesús, ¿no? En el caso de la Navidad. O peor aún, de un Cristo muerto y crucificado y dejado como estandarte así en muchos otros lugares. Después de tantas cosas que la Biblia nos tiene que decir acerca de nuestro Señor Jesucristo, a todos, porque la Biblia es para todos, creyentes o no creyentes, cuando se llegan a enterar, al final de cuentas se quedan con una imagen así. O que se quedó como niño, o que se quedó como crucificado ahí en esa cruz. Cuando sabemos la realidad de que no. Nosotros mismos, como decía ahorita, sabemos esto a lo mejor, o un poco más. Tenemos años, unos más que otros, a lo mejor, de aprender de la Biblia, de haberlo conocido como nuestro Señor y Salvador. Tal vez alguien en algún momento nos, como decimos, presentó el plan de salvación, nos hizo la pregunta que si queremos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dijimos que sí, y hasta ahí. A lo mejor ya no se nos dijo más, pero también a lo mejor ya no hicimos nosotros más, porque la información de todo lo que tenemos que saber de Él está aquí. Y la tenemos aquí, y la tenemos en nuestros celulares, y la tenemos en nuestras tabletas y en el internet, no como en aquella época en la que estaba prohibido tener acceso a esa información. Ahora la tenemos todos, como lo vuelvo a decir, no solo creyentes, sino incrédulos también. La información está disponible, pero a lo mejor ahí nos quedamos, ya no seguimos más por voluntad o iniciativa propia en ese camino de conocerle. Pero esta mañana quisiera que cada uno de nosotros, como les dije al inicio, nos autoexaminemos y nos preguntemos sinceramente, ¿conozco quién es? No quién fue. Conozco quién es, obviamente la historia empieza desde quién fue, pero conozco quién es, incluso porque la Biblia también dice, conozco quién será, cómo será. Porque si de algo también podemos decir, sinceramente, es que podemos conocer el futuro, porque el futuro también está escrito en la Biblia. Nada más hay que leer, nada más hay que aprender. Hoy no vino Josué, mi discípulo, de repente los domingos se le dificulta, ya ven que no viene cada domingo, pero Dios me está permitiendo compartir con él los jueves por la noche, tarde, noche, discipularlo, aprender juntos la Biblia, haciéndolo de una manera sencilla, pero a la vez sustanciosa, a través de aprenderla con el apoyo de lo que llamamos discipulado bíblico, es decir, es la Biblia desmenuzada, por así decirlo, para empezar con el discipulado 1 en 16 lecciones, o principios bíblicos cuya finalidad es crear en cada uno de los creyentes en Jesucristo un estilo de vida. La finalidad del discipulado bíblico no es crear simple conocimiento en cada uno de nosotros y que, como decía ahorita al inicio, ahí se quede, sino crear un estilo de vida. Son 16 principios bíblicos en los que se empieza con la salvación, la seguridad de la salvación, el bautismo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y así sucesivamente 16 principios bíblicos.
Y este discipulado bíblico tiene 4 metas. Y las 4 metas se tratan de intentar con esto, con el aprendizaje de la palabra de Dios, establecer al discípulo en 4 cosas. Primero, establecer al discípulo en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Es básico poder establecer al discípulo en que él mismo empiece a tomar su alimento solo, como alguien que va creciendo, y en el discipulado lo vemos. Es como el crecimiento de una persona. Cuando nace va creciendo y luego tiene su familia y ahora le toca a él alimentar a alguien más, ¿no? Pues bueno, después establecer al discípulo, primero en la palabra, después en el compañerismo con otros cristianos, luego establecer al discípulo en la estructura de la iglesia local y al final de cuentas establecer al discípulo en el ministerio de la palabra. Es decir, la idea de todo este conocimiento, aprendizaje, compartir vida del discipulador al discípulo, habiéndola recibido antes directamente de Dios a través de otro discipulador en su momento, pues lo que intentamos hacer es que la persona a la que discipulamos inmediatamente pueda estar haciendo lo mismo con otra persona. Y de esa manera seguir todos aprendiendo la Biblia. No es aprender 16 lecciones, 16 libritos y luego otros 60 y tantos que implica el discipulado 2, sino es aprender la Biblia, compartir vida. Después, como les digo, está algo que llamamos el discipulado 2. Y en este discipulado implica 7 niveles de conocimiento. No son 7 pasos, sino 7 niveles de conocimiento. Y esos los definimos como el arrepentimiento, el primero, la iluminación, la participación en el ministerio, el entrenamiento de liderazgo, la consagración, reevaluación y separación, la responsabilidad del liderazgo y finalmente la visión mundial. Y hermanos, con todo esto no quiero agobiarlos a pensar, no, es que es mucho lo que tenemos que aprender, no, ese hermano ya mejor que ni se pare al frente y nos diga, no quiero decir eso. Yo lo que quiero es animarles porque hay mucho que aprender, mucho que saber de nuestro Señor, mucho que saber de qué hizo estando aquí, cuál fue la finalidad por la que Él estuvo aquí. No fue solo salvarnos, gracias a Dios por eso, pero en realidad Él quiere establecer su reino en el universo. Y eso, o para eso, nos quiere dar la oportunidad, el privilegio a todos de trabajar por ello, de trabajar para ello. Imaginémonos que vivíamos en el tiempo de los reyes y que el rey o el emperador, que es más que el rey, que gobernaba prácticamente en todo el mundo, de repente les mande a hablar y les diga, yo quiero que tú trabajes directamente para mí, aquí conmigo, a mi derecha, trabajando en dirigir este reino. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? Importantes, ¿no? Muy pudientes, dijéramos. Estoy al ladito del rey. Él me mandó llamar. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo creo que muy bien. Pues eso está haciendo el Señor. Eso ha querido hacer desde el inicio. Establecer su reino en el universo y para ello llamarnos a todos a que trabajemos en eso. Ahora sí que ya está en cada quien que queramos o no participar. Entonces, todo esto que les digo del discipulado, que no, vuelvo a repetir, no son 16 libritos o otros más después, sino es simplemente el aprendizaje de la palabra de Dios de una forma un poco más desmenuzada, un poco más sencilla. Pero ahí hacemos notar que este crecimiento que podemos ver ahí, como les dije, no es paso a paso, sino de nivel a nivel. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno da de aquí hacia allá, si yo doy un paso, ¿estoy más alto o estoy en el mismo nivel? En el mismo nivel, simplemente di un paso. Y si doy otros 6 pasos más para que se hagan los 7, voy al mismo nivel, nada más sí avancé hacia adelante, pero no subí. 7 niveles es empezar aquí, que es el arrepentimiento, y seguir con la iluminación, participación en el ministerio y todos los demás hasta llegar a la visión mundial.
Entonces, por eso hacemos esa diferencia en cuanto a los niveles de crecimiento, no pasos a seguir, no pasos a avanzar, que sí se avanza, sino niveles de crecimiento. Bueno, el primero de estos 7 niveles de crecimiento es precisamente el punto de partida, es el cimiento, es la base en el que una persona, de la edad que sea, del trasfondo religioso que venga, tenga o no tenga estudios, porque no se necesitan. Si algo hemos aprendido es que la Biblia no es difícil de entender. Para un campesino o para uno que tenga maestría, no es difícil de entender. La Biblia es difícil de creer. Eso sí, porque vienen tantas cosas que nos hacen explotar el cerebro porque son cosas difíciles de creer para nosotros, pero no difíciles de entender. Si de repente entendemos que Dios realmente con un chasquido de dedos puede destruir el universo, yo creo que nos caería el 20 en que pues cualquier cosa que Él nos dice que va a hacer o hizo o está haciendo, y mayor aún que podrá hacer en nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón, yo creo que le podremos creer. No es difícil de entender, es difícil de creer. Entonces, el cimiento, el primero de estos niveles es el arrepentimiento, el punto de partida. Aquí, cada persona que empieza a aprender acerca de la existencia real de Jesucristo. Alguien de quien quizá en alguna ocasión oyó hablar, pero no sabía que es tan actual como antes, que es y era y seguirá siendo por siempre y para siempre, y que en estos días ofrece la misma salvación que ofreció cuando vino a vivir y a morir por todos nosotros, que es tan actual como entonces. Y resulta que al enterarse de todo esto, o vuelvo a decir, al caerle el 20, decide arrepentirse, decide pedirle perdón a Dios y poner su confianza en ese Jesús de quien recién comienza a aprender. Ahí está el primer paso, el primer nivel, arrepentimiento. Lo empieza a conocer, empieza a saber quién es y por lo mismo empieza a tener confianza en el Señor. Y luego de ahí, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel? La iluminación. La iluminación es apenas el segundo de los 7 mencionados. ¿Y qué es lo que se hace en este nivel? Iluminar, como su nombre lo dice. Nivel de la iluminación, iluminar. Iluminar al discípulo, darle luz, claridad en cuanto a quién es en verdad Cristo Jesús. Se gana a la persona para Cristo, se le habla de Jesucristo, acepta, pone su confianza en el Señor Jesucristo y empezamos a enseñarle. ¿Cómo lo comparamos? Una mujer embarazada tiene a su bebé en el hospital y entonces nace el bebé y ya la señora se va a su casa y ahí deja el bebé. Se lo lleva a su casa, lo alimenta, lo cuida, está al pendiente, y de esa manera hay que empezar a compartirle a la persona que ganamos para Cristo, a la persona a la que le hablamos de Cristo más bien, porque en realidad quien los gana es el Espíritu Santo, nosotros solo estamos ahí a medias. Pero entonces lo que se hace es darle luz en cuanto a quién es en verdad Cristo Jesús y lo que ha hecho por Él y por todos nosotros. Se le enseña en este nivel a conocer la deidad del Señor Jesucristo, a depender totalmente de su promesa y permitir también que se manifieste en su vida, o en este caso de nosotros, nuestra vida, esa naturaleza del Señor Jesucristo, porque esa es la finalidad, volver a crear en nosotros la imagen perdida del Señor. Se enseña al discípulo a establecer esta deidad, tratamos de que las verdades y actitudes bíblicas sean una realidad en la vida de cada creyente hasta que llegue o lleguemos a vivir lo que dice Romanos 11:36, que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Se empieza a vivir ya eso.
En este sentido, la prioridad máxima en la vida de cada creyente, hablando de su relación con el Señor Jesucristo, es llegar a conocerle. Llegar a conocerle. Es el texto principal que leíamos ahorita en el verso 10, después de que Pablo presenta todas sus credenciales por si alguien, como decimos, se cree mucho, y llega Pablo y le dice, bueno, pues yo también tendría de qué creerme. Y das todas sus credenciales, pero al final de cuentas dice que todo eso que ha ganado durante su vida, lo estima como basura, como pérdida. Y el 10 dice, ¿por qué? ¿O cuál es la finalidad? A fin de conocerle. Siempre regresar a la pregunta, ¿y si conozco al Señor Jesucristo? ¿O nada más lo que alguien alguna vez me dijo y hasta ahí me quedé y no decidí conocer y conocer más? En este sentido, como dije, la prioridad máxima en la vida del creyente es conocerle, tal como lo leíamos bien. Pero sabemos que no se trata de un mero conocimiento intelectual o superficial, porque también primero los Corintios capítulo 8 versículo 1 dice que el conocimiento envanece. Puede haber gente que sí se ufane de decir, yo sí conozco mucho, pero ese conocimiento nada más envanece, nos hace más vanidosos, nos hace creernos mucho, nos hace creernos más que los otros. Yo sí entiendo, tú no entiendes, yo sí he leído la Biblia 40 años, sí, tú no me puedes enseñar nada. Ese es conocimiento que solamente envanece. Pero el mismo texto dice, pero el amor edifica. Conocimiento sin amor no sirve. Ese conocimiento, si yo lo voy a transmitir a alguien más y lo hago de una manera mecánica, una manera sin involucrarme en su vida, sin conocerle, simplemente como un curso, no le va a servir a la otra persona. Créanme, no va a ser lo mismo. Entonces, se trata, al final de cuentas, de llegar a tener maestría en el conocimiento de Cristo. ¿Y es fácil hacer eso? No, no es nada fácil. No se logra de la noche a la mañana. Todo lo que podemos ver en este mundo, en lo que llamamos el sistema, está hecho para que no lo logremos. Está hecho para meternos el pie. Está hecho para que cuando nosotros decidamos, ahora sí, híjole, acaban de sacar la nueva temporada de tal serie que estaba viendo y entonces ya no voy a poder leer porque pues está la serie, ¿no? O sea, todo, eso es por poner un ejemplo, pero todo lo que está o lo que vemos está hecho para ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos, que digamos o que seamos. Entonces no es fácil llegar a esa excelencia del conocimiento de Cristo, a tener maestría en el conocimiento de Cristo. No es fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero eso no quiere decir que sea imposible. No quiere decir que sea imposible. Estamos leyendo un texto de una carta que escribió Pablo a los Filipenses. Pablo acaba de pasarnos todas sus credenciales en los primeros versículos de este capítulo 3. O sea, cuando él dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, quiere decir que era doctor en la ley. No era un simple estudiante, no era alguien que empezó a los 25 años a aprender la Biblia. No. Era judío, sabía hasta que venía del linaje de Benjamín. O sea, era hebreo de hebreos, como él lo dice. Y una de las cosas que hacen los judíos dentro de su religión judía es aprender lo que ellos tienen como su Biblia. Ellos tienen lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, nada más. Ellos el Nuevo Testamento no lo tienen, pero eso que tienen, que son los más libros que el Nuevo Testamento, se los enseñan de una manera sistemática desde pequeños, casi hasta sabérselo de memoria. Y de esa manera era Pablo. Y toda su vida había estudiado el Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta ese entonces. Todavía no moría el Señor. Bueno, en el caso de Pablo acababa de morir. Pablo empieza de Hechos 8 o Hechos 10 más adelante. Acababa de morir el Señor Jesucristo. Ya todos
discípulos o todos los creyentes en Jesucristo estaban tratando de avanzar y Pablo siguiéndolos para matarlos. Pero a lo que voy es, ¿tenía mucho conocimiento de la palabra? Sí, lo que había hasta ese entonces de la palabra. Sin embargo, estaba persiguiendo a la iglesia. Y el Antiguo Testamento tiene mucho que decir, o dice mucho del Señor Jesucristo, aunque no diga el nombre Jesús. Viene en cuadros, viene en representaciones, viene el Señor Jesucristo cuando hablaba, Él mismo decía cómo hablaba de Él el Antiguo Testamento. Es decir, Pablo tenía mucho conocimiento, pero no tenía ese amor para aplicarlo, al contrario, era odio. Él mataba a la gente de la iglesia, los encarcelaba, se los llevaba. Pero bueno, no se logra de la noche a la mañana. Lo que quisiéramos hacer para aprender de Dios, para conocer al Señor, no se logra de la noche a la mañana. No es suficiente sencillamente saber algo acerca de Dios. Las iglesias podrían estar llenas de personas que pueden ganar competencias bíblicas, ¿no?, en cuanto al conocimiento de la Biblia, pero no es suficiente. Tenemos que vivir, que buscar su rostro, vivir su palabra. Lamentablemente algunos de nosotros hemos perdido o nos hemos perdido en el camino, enredados entre los afanes de este mundo, enredados entre la pobreza y la prosperidad, qué sé yo. Y hemos llegado a ser una sociedad saturada de justicia propia, de lo que yo creo, de lo que yo puedo hacer, de lo que a lo mejor Dios quiere que haga, cuando dice la Biblia exactamente qué es, no a lo mejor, lo que Dios quiere que haga. Pero bueno, el Salmo 63, desde el verso 1, nos da una idea de cómo debemos conocer a Dios. Pueden buscarlo, por favor, Salmo 63, 1. Cómo debemos conocer a Dios, cómo buscar su rostro, cómo caminar en Él. Salmo 63, 1 es un salmo de David y dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. De esa manera, con ese anhelo, con esa sed, en esta tierra que nos ha tocado vivir donde no hay agua con facilidad, hablando espiritualmente. Bueno, pues de esa manera debemos buscar el rostro del Señor. Y si es necesario, literalmente levantarnos de madrugada a buscarlo, si es necesario. Entonces, siempre volvemos a la pregunta inicial: ¿conozco realmente quién es Jesucristo? Aunque no tienen que contestar, si la respuesta es sí, qué bueno. Gracias a Dios por eso. Continuemos conociéndole, porque nunca vamos a terminar de conocerle. Pero si la respuesta es no, nunca es tarde, dice uno de los cantos, himnos, coritos, no sé cómo llamarle, que han compuesto en Berea. Como decía el hermano Elías el otro día, hay varios músicos allá. Ya saben que es famosas las rondallas, que son de allá, la rondalla de Saltillo y muchas otras. La gran mayoría de la gente ahí toca un instrumento, sabe la música y todo, entonces han compuesto o le han puesto música a muchos salmos, a muchas letras de la Biblia, y los cantan con instrumentos de cuerda y muchas cosas. Se oye muy, muy bien. Y este canto dice: nunca es tarde para regresar a Él. Mientras haya vida hay confianza de volver a nuestro Dios, que es un Padre sin igual, de misericordia y verdad. Nunca es tarde. ¿Conocemos al Señor? Sí, qué bueno, continuamos. ¿Conocemos al Señor? Estoy hablando con creyentes, ¿eh? No lo conozco. Bueno, nunca es tarde. Dios nunca va a decir: bueno, pues no me conoces, tuviste tu oportunidad, órale. No, nunca lo va a hacer. El canto dice: a nuestro Dios, que es un Padre sin igual, de misericordia y verdad. Pongámonos a pensar cuánto tiempo estuvieron los discípulos de Jesús literalmente viviendo con Él.
A donde iban, se quedaban acampando en donde se quedaban, porque no siempre dormían bajo techo. Vivían con Él, siendo enseñados por Él. Aproximadamente unos 3 años y medio, lo que vivió el Señor Jesucristo después de su ministerio, cuando comenzó su ministerio, que empezó a enseñarles, unos 3 años y medio. Y podemos ver, vayan buscando Lucas 24, por favor. Podemos ver al final de este evangelio, capítulo 24, que su realidad, la realidad de estos discípulos, no era tan distinta a la nuestra, Lucas capítulo 24. Comienza este capítulo hablando acerca de la resurrección, lo que había ocurrido después de que el Señor Jesucristo resucita. Y entonces, a partir de el verso 21, bueno, voy a leer desde el 13. Dice, y he aquí, después de la resurrección, y he aquí, 2 de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuál era el superacontecimiento? Había muerto el Señor Jesucristo y resucitado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, hablando de Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, fíjense todo lo que está pasando, y no les caía el 20 que todo esto ya debían haberlo sabido. Pero bueno, seguimos leyendo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, señores, ustedes ya deberían saber que todo esto iba a ocurrir. Son judíos, ustedes saben, porque ya habían leído el Antiguo Testamento, que todo esto iba a ocurrir. Lo que le ocurrió a Jonás, lo que ocurrió a José, todo eso eran cuadros de que le iban a ocurrir al Señor Jesucristo. Pero bueno, dice el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, fíjense, desde Moisés, es decir, desde el Génesis, Moisés escribió los primeros 5 libros. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí estaba, nada más no lo habían conocido. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bueno, lo que quiero destacar aquí es que esos 2 discípulos habían vivido con Jesús. Lo habían seguido a muchos lugares, así como nosotros también hemos vivido con Él y lo hemos seguido. Debemos tener en cuenta especialmente que no se trata solo de seguir a Jesús, sino de conocerlo, servirle. Estos discípulos sabían que Jesús había muerto y resucitado, como también nosotros lo sabemos.
Sin embargo, ellos estaban regresando a sus trabajos y compromisos seculares anteriores. Bueno, ya murió, ya esto ya pasó, creímos que iba a ser el que de veras nos iba a salvar, ya vimos que no, nos iba a librar, pues no, vámonos a trabajar, a lo que veníamos haciendo desde que éramos niños, ¿no? Y fue entonces cuando el Señor Jesús mismo los alcanzó, empezó a caminar, empezó a conversar con ellos. Y al instante comenzaron a sentir algo diferente. Volvemos al texto, verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahí despertaron, ahí sintieron. Ahí fue donde el Señor se les reveló. Cuando el Señor les hablaba, estos discípulos sentían algo grandioso en sus corazones, pero aún no lo reconocían. En cambio, dice el verso 31 que leímos que cuando el Señor se sentó con ellos y partió el pan y lo dio, les fueron abiertos los ojos para que pudieran identificarlo. Pero fue así como que un vistazo. El Señor desapareció en ese momento. En nuestros días hay muchas personas que siguen a Jesús, pero no le conocen. Creemos que le conocemos porque leemos la Biblia. Conocemos los hechos que nos gustan, a lo mejor sus milagros, porque no me van a dejar mentir, que a lo mejor desde niños nos encantaban los superhéroes porque podían con todo y tenían super fuerza y tenían superpoderes, y Superman con los rayos de sus ojos acababa con lo que quisiera y todo eso. Pues bueno, nos gusta saber de eso, nos gusta saber sus milagros, nos emocionamos, pero en realidad no conocemos a Jesús. Y esto es porque nuestros ojos, como los de aquellos discípulos, han de ser abiertos. ¿Y saben cómo dice ahí? Después de compartir el pan. La Biblia es tipificada como pan, como alimento para todos nosotros. Entonces, han de ser abiertos nuestros ojos para conocer al Maestro de Maestros, perdón. Cuando esto les sucedió, aquellos discípulos dejaron todos los trabajos seculares que estaban haciendo. Ahora sí, ya iban a trabajar, a regresar a su vida, a regresar a lo suyo, pero les pasó esto y dejan todo lo que estaban haciendo y regresaron a Jerusalén a decirle a los demás qué era lo que había pasado. Y esto podemos traerlo hoy a nuestros días como que lo que tenemos que hacer no es enredarnos en las trivialidades que tiene la vida, en todo esto que les digo que el mundo tiene para hacernos, para estarnos poniendo el pie y no dejarnos conocer al Señor. Cosas que al final nos desvían de conocer a Dios. Y lo que tenemos que hacer entonces, o más bien, es servirle de corazón. Ellos regresaron a Jerusalén para decirles a todos lo que les había pasado, para dar testimonio de que esas mujeres que dijeron que regresaron y ya no lo vieron, el mismo Pedro corrió cuando le dijeron eso y vio y que nada más estaba ahí las sábanas en que lo envolvieron. Pero tenían sus dudas. El mismo pasaje de Lucas 24, pero ahora a partir del verso 45. Dice, entonces, hablando de... No, miren, estamos bien metidos en la novela, así que vamos a seguirle. A partir del verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, creían que era un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no puede comer carne, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice a partir del verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí el verso 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nosotros, además de tener los ojos abiertos para conocer a Jesús, necesitamos algo más, que ahora nos abra el entendimiento. Nos puede abrir los ojos y entonces el entendimiento para que comprendamos el contenido de todo lo que Él previamente a lo mejor ya nos ha enseñado desde hace tantos años. O si somos nuevos creyentes, para empezar a conocerle, a entenderle, es abrir nuestro entendimiento, porque solo cuando tenemos el entendimiento abierto estamos preparados para asumir responsabilidades, y aquí es cuando la mitad brinca. Solo cuando tenemos el entendimiento abierto estamos preparados para asumir responsabilidades. Podemos ver entonces 3 etapas en el acercamiento al Señor Jesús con lo que leímos ahorita de Lucas. Primero, caminamos con Él. El Señor iba caminando con ellos. Después, lo seguimos sin conocerlo realmente. O sea, caminamos y lo seguimos sin conocerlo realmente. Ese fue el primero. Segundo, nuestros ojos son abiertos para ahora sí conocerlo. Y tercero, nuestro entendimiento es abierto para comprender lo que implica el ser un discípulo. Y ahí es donde vienen también las responsabilidades. Si entendemos estas implicaciones, estamos listos para recibir sus órdenes y obedecerlas, porque muchas veces las recibimos, las conocemos, pero no las hacemos, no las obedecemos. Y ahora, porque sí se puede, ¿cómo podemos llegar a conocerle? Bueno, siempre cuando aprendemos cómo estudiar la Biblia, que está parte del discipulado 2, aprendemos algunas reglas básicas del estudio bíblico, y una de ellas es la regla de comparar. El hermano Elías lo explicó aquí con 2 palabritas, el así y cómo, comparando una cosa con otra, comparando lo conocido o entendemos lo desconocido a través de lo que conocemos, de lo que sí vemos. Bueno, de esa manera. ¿Cómo podemos llegar a conocerle? Bueno, vamos a comparar otra cosa. Lo básico para llegar a tener maestría en cualquier tema, hablando de cualquier tema, o de una persona, en este caso, ¿cómo se logra? O sea, ustedes, si quieren estudiar una maestría, llegan a la escuela y ya mañana tienen la maestría. Tiene que pasar tiempo, ¿verdad? Tenemos que pasar tiempo. Dicen, es que las maestrías son bien cansadas. Sí. Si la propia universidad es cansada, la maestría también. A veces las maestrías duran más que la propia universidad. Tenemos que pasar tiempo. ¿Cómo fue que cada uno de nosotros, los que ya pasamos esa etapa y los que no, pues la van a saber? ¿Cómo fue que cada uno de nosotros nos enamoramos o llegamos a amar realmente de nuestra esposa o esposo? ¿Así llegamos un día y el día siguiente ya nos casamos? ¿No? Pasamos tiempo con esa persona. Mucho tiempo en muchos de los casos, pero se pasó el tiempo suficiente. Y fue ahí cuando le conocimos en realidad, pasando el mayor tiempo posible, hasta llegar al grado de preferir estar con esa persona antes de irse de vacaciones, antes de ir a ver un partido de fútbol, antes de estar con los amigos,
con los que siempre compartió y de repente, no, este ya no viene porque ya lo trae así bien agarrado la novia o el novio, lo que sea. Pero prefieren hacerlo. Antes oye, pues tenemos que ir con el cumpleaños de la tía fulanita. No, yo no, porque tengo que ir con fulana o con fulano. Empezamos a preferir a esa persona antes que cualquier otra cosa. Estamos pasando tiempo con esa persona. Bien, pues entonces, antes que a nada ni a nadie le preferimos. Ahora, imaginemos hacer eso con la persona de Cristo. Pasar tiempo con Él. De esa manera que lo lleguemos a preferir antes que a nada ni a nadie. Antes que todo lo que el mundo, el diablo y la carne nos ofrecen y que quieren hacernos que quitemos esos ojos de Él, nuestros ojos de Él, y que se haga una verdad en nuestra vida lo que dice el Salmo 63:1, de que lleguemos a anhelarle. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Incluso que de madrugada, como decía, queramos buscarlo. Que dejemos de reconocerle, y esta es una parte muy importante también, que dejemos de reconocerle solo como Padre. Sí, es nuestro Padre. Y gracias de veras a Dios porque es nuestro Padre. Pero que empecemos también a reconocerle como nuestro Rey. O sea, hay muchos privilegios en ser hijo del Rey, pero también hay muchas responsabilidades en ser siervo del Rey. Un Rey como nuestro Dios en nuestras vidas. Reconocernos como súbditos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y comenzar entonces a cumplir las órdenes que nos da el Rey, sin ponernos a pensar en nada ni en nadie, incluso en nosotros mismos. Si ustedes han visto, leído, porque ninguno de nosotros vivió en la época de los reyes aquellos, pero cuando el rey daba una orden, ¿quién le decía? Espérame tantito, no, nomás voy al baño, ni siquiera al baño. En el momento que daba la orden se tenía que cumplir y la persona a la que se la daba no se podía negar, porque si se negaba moría. Eso era físicamente en esos entonces. Pero si lo comparamos con el ejército, si un superior le da una orden a un inferior, no le puede decir que no y no puede desobedecer, porque eso implica castigo, incluso cárcel, no la muerte, pero cárcel sí. O sea, implica muchas otras cosas. Conocerle como Rey, conocerle y obedecerle como nuestro Señor. Y como dije hace rato, esto no es fácil. Crecer duele. Crecer siempre va a doler. Cuesta trabajo. Pablo mismo, hablando otra vez de Pablo, recibió toda la iluminación completa del Señor Jesús en un instante, con ese resplandor, con eso que escuchó del Señor, y no fue de gratis. Ese aguijón en la carne del que habla Pablo en el libro de Hechos, ese aguijón en la carne, dicen los estudiosos, que era un dolor de cabeza muy intenso. Gracias a Dios nunca he sufrido de migraña, pero he visto la gente que sufre de eso y de veras es incapacitante. Pues Pablo algo así le ocurría por ese resplandor tan intenso con el que perdió la vista, y después Ananías, después de haber sido enviado por el Señor y haber recuperado con él, orado por él y recuperar la vista, se quedó con ese problema. Y había orado a Dios, incluso él dice 3 veces he orado para que Dios lo quite, y el Señor le dijo, no, entonces lo voy a quitar, Pablo, bástate mi gracia. Si ya tienes mi gracia, ¿qué más quieres? Y él se conformó con eso. Entonces, crecer duele, pero nosotros no estamos solos para lograrlo. Tenemos al Espíritu Santo como maestro para enseñarnos todo acerca del Rey. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Tenemos la Biblia como ese manual de instrucciones, por si algo se nos olvida. ¿Qué me dijo el Espíritu Santo que tenía que hacer aquí? Déjame ver. Y lo veo, lo repaso y entonces lo hago. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia y tenemos la iglesia. Oye, hermano, la verdad es que tengo la Biblia, sé que el Espíritu Santo es el maestro, pero no le entiendo. ¿Me puedes ayudar? Sí, cómo no, hermano, vamos a estudiarlo juntos. ¿Por qué creen que el hermano Elías de repente dijo aquí en 1 o 2 ocasiones, cuando alguien
llegue a pedirme un consejo, yo no doy consejos personales. Y no se refiere a que llegue alguien con un problema personal y se lo quiera platicar. No, 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 definitivamente no. Siempre está abierto a eso. Sino, no doy consejos de mí. No digo, bueno, yo creo, Teo, que lo que tú me estás diciendo pudieras hacerle así. No, no, no. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos enseña el manual de instrucciones que puedes hacer en cuanto a este problema. Porque para todo y para todos, creamos o no, y si no, pongámoslo a prueba, Dios tiene en este libro. Para todo y para todos. Pero ¿cómo se adquiere? Si yo agarro este libro y lo pongo, quito mi almohada y llego y me acuesto, y ya al día siguiente, ¿ya me aprendí todo Génesis? No. Hay que leerlo. No es por ósmosis, no es por, no sé cómo poder llamarle. Hay que pasar tiempo, incluso de madrugada, como dice el salmista, si es necesario. Entonces, hermanos, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos la Biblia como manual de instrucciones. En nuestro caso, pues bueno, hemos sido bendecidos con la enseñanza clara, directa del Señor Jesucristo, porque nos ha podido enseñar, como decía yo, de una manera muy desmenuzada la Biblia y lo que nos falta por aprender. Y no hablo solo de nosotros, de mi esposa y yo, del hermano Elías, no, de todos los que estamos aquí sentados. Tengamos 1 año o 20 años de conocer al Señor, lo que nos falta por aprender. Pero bueno, los que en su mente cuando contestaron sí a la pregunta de si conozco al Señor Jesucristo, me podrán dar la razón de que nos falta mucho por aprender. El propio Pablo siempre decía en este pasaje de Filipenses, prosigo a la meta. No es que lo haya alcanzado ya, prosigo a la meta. El Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 11 les dijo a sus discípulos que Él mismo es quien revela las cosas del Padre a ellos. Entonces, es Dios mismo, también dijo Pablo ahí en Filipenses, que es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero algo curioso, porque así trabaja Dios, es que no va a usar a quien esté sin hacer nada. O sea, de repente pudiéramos pensar que si está un patrón y está buscando que alguien haga algo para él, va a donde están todos trabajando y si ve que todos están bien entrados en el trabajo y uno que está sentado ahí nada más, como decimos, cachando moscas, a ver tú ven y ayúdame. No, no es así. Él dice, ¿quién está ocupado trabajando? ¿Quién está haciendo las cosas? Tú, ven, te quiero enviar a hacer tal o cual cosa. Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Tenemos a Moisés, estaba trabajando con su suegro cuando Dios lo llamó para ir a libertar al pueblo de Israel. David, ¿qué estaba haciendo cuando fue llamado para ser ungido como rey de Israel? Estaba trabajando allá también entre las ovejas y las vacas de su papá. Los mismos Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, unos estaban pescando, otros estaban remendando las redes con su papá. O sea, estaban ocupados cuando el Señor les mandó a hablar. Leví o Mateo era recaudador de impuestos y en ese día no era domingo y andaba de vacaciones, era un día en que estaba trabajando, estaba recaudando impuestos y en ese momento el Señor lo llamó. Tú que estás ocupado, tú que estás haciendo tus cosas, ven. Sé que ese compromiso que tienes para tu trabajo, ese compromiso que tienes para ir y hacer lo que tienes que hacer, el propio Pablo lo voy a usar para mí. Aprendamos de la vida de Pablo, de veras leyendo lo que fue la vida de Pablo, y vamos a ver cómo él era el que no quisiéramos conocer, ese perseguidor de la iglesia que los encarcelaba, que los mataba, que los seguía a donde él no tenía jurisdicción, pero pedía cartas a los que sí la tenían, o a los altos mandos del clero judío, o del alto mando judío, y les decía, denme cartas para que el gobernador de tal provincia me dé chance de pasar por ellos y traérmelos arrastrando acá a Jerusalén para entonces, imagínense, ese era el celo de Pablo por lo que él creía que estaba haciendo bien. ¿Y qué hizo el Señor? Incluso que mata, encarcela, persigue hasta donde sea,
Este es el que voy a usar para que eso mismo que lo mueve a hacer las cosas que él cree que está haciendo bien, ahora me conozca, sepa bien quién soy yo y ahora todo eso mismo lo haga, pero de mi equipo, del lado de mi equipo. Y así lo hizo. Así lo hizo. Entonces Dios no va a usar a quien esté sin hacer nada. Entonces, hermanos, nos invito, y aquí obviamente me incluyo, a por lo menos intentarlo. Intentarlo, créanme que vale la pena. Dice Jeremías 29:13, déjenme lo encuentro rápido, que ya se nos está yendo el tiempo, pero Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Señor, te quiero buscar y te quiero hallar. No se va a poder. Señor, te quiero buscar y te quiero hallar, pero nomás deja que se acabe esta serie, este nuevo capítulo o temporada de la serie. Dale, ya cuando se acabe y de veras me busques, me dejaré hallar. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la primera línea del verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Vale la pena, y al final podremos dar la mayor muestra de que le conocemos, como dice primera de Juan 4:8, cuando nos amemos de verdad los unos a los otros. Espero Dios haya hablado a nuestras vidas. Que Dios les bendiga.